¿Cómo está Isaías? ¿Tanto tiempo? Bien, bien, profe, ¿y usted cómo está? Aquí estamos, sobreviviendo. Sobreviviendo. Sobreviviendo, en eso estamos. Cuidándose Oiga, mucho. ahí se están conectando los otros que se metieron a otra clase. ¿Cambiaron el horario? Sí, Sí, bo, nos confundimos. han habido muchas confusiones. Yo también fui parte de una confusión el viernes pasado, creo. Hoy También se día metieron a también, otra así parte. que esto está de loco. Ahí sí. Sí. ¿Profe, usted? Sí, Ah, ya. soy yo. ¿Cómo está, querido profesor? Es una travesía llegar hasta acá. Sí, don Samuel. Ha estado engorrosa la... Nos trolearon, profe, nos trolearon. Oh, Nos mandaron a biología. Estábamos en Sánchez clase cuarto Núñez. medio. Profe, nos mandaron a la Estuvo a punto de faltar a su clase. y nos apareció la clase. Casi me acuesto a dormir. Este no es el link, estuvo a punto de irme. Y quieren dormir y tan tarde que ella y tienen sueño. ¿Cómo lo hacen para tener tanto sueño? La cuarentena. Buena, mi gente. Ahora sí. Buenos días, joven Jairo. Buena, profe. Buena. Isidora Alvarado. Fuente Castillo, Sánchez Godoy. Núñez. Rojas, Ramos, Gutiérrez, Torres, Allende, Stein, Martina. Ella me falta. Catalina Poblete. Catalina Poblete, tanto tiempo, ¿cómo ha estado? ¿Está la Isidora Alvarado o no está? ¿Ella tiene micrófono? aquí. ¿Tiene? ¿Está? Ah, qué bueno. ¿Y cómo ha estado? ¿Cómo ha Bien, ¿y estado? usted? Bien. Bien, sobreviviendo. Ah, ahí la puedo ver. Ya. Flores. González. Es que no se estaba pintando aquí.
¿Y Martín Vélez está por ahí o no? ¿No vino? Debe estar en biología. Avísenle, los chiquillos, no sean malos. Pero si no tiene WhatsApp, parece. Exacto. Por telepatía. Era. Esa biología, ya avísenle. No, sí, sí tiene WhatsApp, sí, acuérdense que el profe Peña lo metió al grupo. Sí, pero el de la mamá, po. Sí, el de la WhatsApp mamá y la mamá no contestaron. ¿Sí? La señora. Sí. Era el Beli, pues no sé, bueno, mete. Lo voy a buscar a la casa. Yo creo que le deberíamos de regalar un celular. Una vaquita. Una banquita así, de más la hacemos. Pero si el Beli tiene cero, eso no es que la ¿Le van mamá a se lo regalar quitó. una vaquita o le van a regalar un celular? Las dos. Exacto. Ya. Ya, chiquillos, disculpen, trato de ser lo más veloz, pero me demoro pasando la lista. ¿Ya? Buenos días, chiquillos. Como bien dijeron ustedes, esto ha sido una travesía. A mí también me resulta engorroso. De hecho, con o sin cambios, para mí me cuesta la tecnología o la computación. ¿Ya? Pero me estoy abriendo a este nuevo mundo. Además, porque al parecer vamos a tener mucho tiempo de tener este tipo de comunicación. Vamos a tener que estar de forma constante trabajando a través de este medio. ¿Ya? A continuación vamos a dar inicio entonces a la retroalimentación, chiquillos, de la actividad del Lazarillo de Tormes, ¿ya? Bien, el objetivo, cada vez que nosotros leemos, ¿cierto? O trabajamos la comprensión lectora, consiste en leer, analizar e interpretar, ¿ya? La habilidad de comprensión lectora, como les dije, tiene que ver con el comprender, con el analizar y con el interpretar. ¿Ya? Ustedes, de la misma forma que están aprendiendo contenidos, están informándose sobre diversas lecturas en sus diferentes o diversas asignaturas, también deben saber cuál es su forma de trabajar, las habilidades psicológicas o cognitivas que ustedes trabajan a la hora de enfrentarse en una actividad tipo escolar o académica, ¿ya? Comprender de una forma fácil digamos, de definirla es explicar con mis palabras, ¿ya? Una vez que yo puedo leer el texto o me preguntan si es que entendí o no el documental que estaba viendo o la película que estaba viendo, ¿cierto? Yo puedo explicarlo con mis palabras y de esa forma demuestro conocimiento sobre lo que acabo de ver, ¿cierto? O lo que acabo de comprender. Luego, el analizar es separar ideas principales por párrafo, ¿ya? Esto en una primera parte, sin saber bien qué texto o cuál es la finalidad que le vamos a dar a la lectura. Pero nosotros vamos analizando. Cada vez que leemos un párrafo se supone que vamos teniendo nuevas ideas, ¿ya? Entonces, como el texto tiene diferentes puntos aparte o puntos seguidos, el separar las ideas por párrafo es como una de las primeras tareas a la hora de comenzar a analizar un texto. Ahora bien, dice también trabajar por la estructura de cada texto,
Cuando usted lee un cuento, lee un poema, ¿cierto? Sabe que existe una estructura de análisis, ¿cierto? Donde hay un narrador, donde hay una voz lírica, donde existen personajes o un objeto lírico. Por lo tanto, el análisis, que consiste también en separar, digamos, por ideas principales el texto, también usted lo puede ejecutar o llevar a cabo a partir de la propia estructura en la que está hecha el texto. El interpretar, que sería como la fase un poco más compleja quizás, en el sentido de que cada vez que nosotros nos evaluamos a partir de la interpretación, es muy difícil encontrar una respuesta correcta a partir de una alternativa. Sin embargo, cuando nosotros desarrollamos una respuesta por nuestra propia escritura, esa interpretación resulta un poco más fácil, ¿ya? Es por eso que es como difícil, porque estamos acostumbrados a trabajar con respuestas de selección única. Entonces la interpretación, como ustedes saben, o la deducción, es una cuestión que a todos nos lleva un poquito mayor grado de dificultad. Y la interpretación consiste en plantear argumentos desde tus conocimientos en relación con el texto leído, ¿ya? Esta es una parte súper importante a partir de lo que es la lectura o la comprensión lectora. Porque el texto está escrito, pero el texto y el autor del texto están muertos. Usted le da vida a partir de la lectura. Por eso la parte de interpretación es sumamente relevante o la de mayor importancia, ¿ya? Porque usted con su conocimiento del mundo o con su conocimiento sobre el texto que está leyendo, le puede entregar mucha más interpretación, ¿ya? Por eso desde pequeños quizás ustedes no trabajaban o no se trabaja realmente la interpretación, porque todavía nos falta mucho conocimiento. En cambio, a partir de la edad que ustedes tienen en estos momentos, es mucho más fácil realizar interpretaciones, porque ustedes ya conocen, digamos, muchas cosas que existen en el mundo, muchos conocimientos quizás sobre la disciplina, en cuanto a lo que es historia, la asignatura de lenguaje, biología, ¿cierto? Se están informando por documentales, por reportajes, hechos noticiosos. Entonces, cada vez usted está teniendo un mayor conocimiento respecto del lugar donde usted se está desarrollando y sobre los diferentes conocimientos que se están generando a partir de una cultura, ¿ya? Entonces, la interpretación tiene que ver con su apreciación, ¿ya? Es como su opinión, su punto de vista sobre lo que está leyendo, ¿ya? En la práctica, usted localiza información, se va a dar cuenta, por ejemplo, ahora que, o la actividad pasada, o la revisión de esta actividad, usted leyó la guía, ¿cierto? Se dio cuenta que se trataba del género dramático, la recordó a lo mejor en su actividad anterior, y de inmediato usted localiza información en la que tiene que buscar, como a lo que nos manda el género dramático, a poder encontrar el conflicto, ¿cierto? Del fragmento o de la obra. A eso se refiere con la localización de información, que usted reconoce el tipo de texto para posteriormente comenzar a relacionar las ideas que usted está comprendiendo y finalmente a interpretar. Ahora bien, aparece un tercer punto donde dice reflexionar y valorar. Esa reflexión, lógicamente, se la va a dar también la madurez que usted tiene como lector y como estudiante, ¿ya? La reflexión para poder quizás enjuiciar el texto que usted está leyendo y poder ser crítico. Enjuiciarlo, ¿en qué sentido? A partir de los principios quizás o los valores éticos, ¿cierto? Que nosotros compartimos en nuestra sociedad y que podemos darle una interpretación más crítica a un tipo de texto, como nos va a ocurrir con esta actividad, ¿ya? El género dramático. De una forma breve o sucinta, ustedes saben que los géneros vienen desde la época muy antigua, por lo tanto hay muchas cosas que quizás nosotros por contenido debiésemos revisar o saber, ¿cierto? Hasta llegar a cómo el género se representa hoy por hoy, ¿cierto? Nace en Grecia, ¿cierto? Ustedes el año pasado también se informaron bastante sobre esto y hicieron también trabajos sobre el género dramático o sobre representaciones, ¿cierto? Entonces el género dramático está mandado a representar
¿ya? Que es como lo más característico, a diferencia de los otros dos géneros, que tiene que ver con la poesía y el género narrativo, que son solamente textos, ¿cierto? Este es un texto dramático que luego se lleva a cabo en una obra de teatro. Esa es la representación. ¿Y qué es lo que se representa? Diferentes situaciones de la vida humana, ¿ya? Para poder dar una enseñanza, que es para lo que nace el género dramático, para poder comunicar un mensaje, ¿cierto? Un mensaje que va a ir diseñando, digamos, una enseñanza para el público o para la cultura que es la que recibe este mensaje o esta representación. A partir de situaciones, ¿cierto? Situaciones humanas, en las que se representa un conflicto, ¿cierto? Ese conflicto debiese emitir un mensaje para que nosotros tengamos una reflexión y podamos aprender, ¿cierto? Aprender quizás de una forma bastante didáctica, porque nos están representando de forma audiovisual, ¿cierto? Sobre una tarima o sobre el teatro. Entonces el conflicto tiene una presentación, el inicio, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros sabíamos que se trata sobre Lazarillo de Tormes. Tormes es una ciudad, un lugar que está en España. En la presentación. El desarrollo tiene que ver con que este pequeño, a lo mejor niño o joven, adolescente, quería ayudarle a su madre a trabajar por una cuestión de quizás falta de ingreso económico. Finalmente él se va a ayudar a un ciego, ¿cierto? Y aquí comienza ya el conflicto o empieza a desarrollarse la obra como tal, ¿ya? Y luego existe un desenlace, ¿ya? La resolución o el desenlace tiene que ver con que el conflicto se resuelve. No siempre va a haber un final feliz, eso ustedes lo saben, pero por lo menos el conflicto va a terminar, debiese terminar. Comienza entonces con una presentación, luego se presenta el conflicto como tal y luego se resuelve ese conflicto. Otra característica también que tiene el género son los tipos de personajes. El personaje principal, secundario, ¿ya? Que son los que le ayudan a estos personajes principales a desarrollar todas digamos, sus cualidades dentro de la escena o dentro de la trama literaria. Y además cuenta con otros personajes ya estereotipados que tienen que ver con una característica, digamos, especial o un poco más notoria respecto de los otros personajes. La dama, el caballero, el bufón, el héroe, entre otros. ¿Ya? Esto depende siempre de cada texto o de cada obra dramática que nosotros estemos leyendo. Lazarillo, ¿ya? Aquí vamos a hacer una revisión respecto de la actividad que ustedes cumplieron, ¿ya? Muy bien realizada la actividad, excepto por algunos detalles que igual vamos a revisar, pero en general todas las respuestas que ustedes vieron están bastante buenas. Lazarillo, entonces, por definición, nosotros ya sabemos que la persona que ayuda al ciego. Esta obra se sitúa en Tormes o quiere evocar el lugar de Tormes, la época, que esto es un lugar de España. Y la obra es denominada picaresca, ¿ya? Lo picaresco tiene que ver como con la pillería, ¿ya? A eso se refiere con lo picaresco. De hecho, lo picaresco aquí lo representa el ciego, ¿ya? Que es como la característica, digamos, de lo picaresco más representativa. Más que Lazarillo, aquí el ciego es la persona, digamos, este personaje principal, como para que esta obra se denomine o entre en el grupo de las obras picarescas. Lo picaresco expresa lo miserable de un momento histórico. ¿Por qué? Porque la sociedad, ¿ya? Lo miserable que existe en una sociedad, o lo más bajo, lo más vil, ¿cierto? Es porque nacen falsos religiosos que engañan a la gente, como por ejemplo nosotros recordamos un pasaje que está en la obra del Lazarillo y que ustedes leyeron, del falso religioso cuando interactúa con la viuda, ¿cierto? Gente empobrecida,
como le toca la representación que se le da en el texto a la familia de Lazarillo y al propio Lazarillo. Y otros marginados de la sociedad, marginados, ¿ya? Cuando ustedes comienzan esta primera parte de la obra del Lazarillo, recuerden que al padre de Lazarillo se lo llevaron preso de una forma quizá un poco injusta, ¿cierto? Porque además le tocó también ir a él a defender, ¿cierto? Participa en una guerra, luego lo toman prisionero, ¿cierto? Entonces, toda esta gente que está manipulada quizás por el poder del gobernante o del rey, ¿cierto? Finalmente quedan marginados de la sociedad. O sea, no representan una mayor decisión, solamente son manipulados por quienes gobiernan. En este caso, representa el reinado de España. Y de una forma un poco más, digamos, comparativa, tiene que ver con todo lo contrario a un héroe, ¿ya? En ese sentido, lo contrario al héroe, ¿cierto? Que salva a personas o salva una tierra completa, a un pueblo, recupera quizás a la dama o a la princesa, ¿cierto? Encuentra una familia, es muy querido por la gente. En este caso, justamente es todo lo contrario, ¿cierto? Quizás no es tan odiado por la gente el ciego, pero para los lectores, ¿cierto? Tiene que causar un poco de reflexión, ¿ya? Este actuar que tiene el ciego y además con la complicidad que actúa con Lazarillo, ¿ya? Como análisis, la axiología. ¿Alguno de ustedes que tuviera a mano algún tipo de diccionario para que busque la palabra axiología, por favor, jóvenes? Si pueden ustedes, por favor, decirme qué significa esta palabra, por favor. El diccionario ustedes lo pueden manipular de forma muy fácil, a través de su teléfono puede ser. Disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas. Vale, compañero, ese es como la voz de Don Samuel, ¿cierto? Sí, pues yo. Ya, vale. Mire, la axiología, entonces, disciplina que estudia el valor de las cosas. Nosotros esta perspectiva, así como filosófica, un poco como compleja o académica, ¿cierto? La podemos realizar de igual forma, a lo mejor sin ser tan estudiosos en la materia de la literatura, ¿cierto? O sin ser tan buenos lectores. Pero lo que sí tenemos nosotros para poder discutir son justamente los valores, ¿ya? Por lo tanto, la axiología tiene que ver con cada vez que nosotros leamos un texto, sopesarlo, ¿cierto? Compararlo, establecer semejanza o un análisis a partir de los valores, ¿cierto? Los valores, como definición, quizás nosotros hablamos mucho de los valores, valores institucionales, valores de personas, ¿cierto? O valores sociales, ¿cierto? Pero no sabemos qué cosas son los valores. Una definición como para que podamos entender, ¿cierto? Los valores, cualidades personales e interpersonales que se caracterizan por ser virtudes positivas. Por ejemplo, ¿ya? No es todo, ojalá existan muchas más. El respeto, la tolerancia, el amor, ¿ya? Esto como ejemplo, ya ustedes si quieren agregue 15 más. ¿Por qué personales? Porque lógicamente emanan desde mi persona, ¿cierto? Están intencionados desde mi corazón, e interpersonales porque yo interactúo dentro de la sociedad, con mi hermano, con mi amigo, con estudiantes, con un profe, ¿cierto? Entonces, o otros familiares, primos, vecinos, etcétera. Entonces, no son solamente valores que los practico conmigo o que no los doy a conocer, sino que son también interpersonales, lo que nosotros podemos decir o categorizar en dos conceptos muy mencionados por toda la gente. Los valores tienen que ver entonces con la cualidad ética y moral de todas las personas, ¿ya? Lo ético es algo más personal y lo moral es porque conlleva un comportamiento social, ¿ya? Entonces, muchos de ustedes, de las lecturas o las respuestas que yo pude ver,
mencionan que están de acuerdo algunos con las prácticas que tenía el ciego con Lazarillo. Y a mí me gustaría saber, ¿cierto? De parte de ustedes, ¿quiénes consideran que sí actúa bien el ciego? O más que actuar bien, ¿por qué el método que utiliza el ciego para poder enseñarle a Lazarillo lo consideran como algo bueno? Eso es lo que me gustaría saber por parte de ustedes. Oh, se salió esto. Ya, chiquillos, muchos de ustedes pusieron que sí comparten la metodología que utiliza el ciego para poder establecer, digamos, un lazo de enseñanza con Lazarillo. ¿Por qué lo consideran bueno? Me gustaría saber si es que no leyeron bien o realmente consideran que sí es bueno. Porque si bien es cierto, la enseñanza quizás un poco dura, deja un ejemplo un poco más perduradero en la vida. Pero tener enseñanzas que tengan que ver con menospreciar, digamos, el compañerismo que ellos tienen, además de engañar a la gente y pedirle plata, además, no encuentro cuál sería el método bueno. ¿Por qué consideran que eso de alguna forma puede enseñarle a Lazarillo? ¿Quién considera de ustedes que el ciego le puede dar buenos ejemplos a Lazarillo? ¿Y por qué? ¿Se escucha bulla? Lo que les estoy preguntando aparece en las respuestas que ustedes dieron, chiquillos. Por eso la idea es poder establecer esta reflexión a partir de los valores. ¿Cuál, digamos, es la parte positiva que nosotros podemos sacar de esta obra? Sin recordar a lo mejor en detalle, ¿cierto? ¿Qué cosa hizo el ciego y qué cosa buena o mala hizo Lazarillo? ¿Qué aspecto positivo nosotros rescatamos de esta lectura? ¿Por qué la podemos considerar una buena lectura que nos deja una enseñanza? ¿O qué cosas son aspectos negativos? ¿O por qué yo no recomendaría esta lectura? Cedo la palabra y los escucho a ustedes. A cualquiera. Espero que lo hagan de forma voluntaria para no señalar a ninguno. Ya, estamos a 5. El 5 de la lista es... No se me ocurre nada, profe. Arévalo. Arévalo. Ya. Recuerden el fragmento entonces, o los dos fragmentos que leyeron, y muchas de las respuestas que ustedes dieron tienen como una connotación positiva. Eso es lo que yo quiero escuchar de parte de ustedes. ¿Qué aspecto positivo o qué cosa recomendarían de este Lazarillo? ¿O qué cosa no les gustaría o por qué no recomendarían? Están construyendo. ¿Quién me bulla? ¿Quién está martillando? Martín Vélez llegó. Bueno.
¿A quién le había preguntado? El 5. María José Arévalo. ¿Vino María José Arévalo? Sí, sí vino. ¿De ustedes quién recomendaría entonces, chiquillos, la lectura? ¿Quién recomendaría leer esta novela picaresca que se llama El Lazarillo de Tormes? ¿Quién se la recomendaría leer, por ejemplo, a un hermano chico, ya que se trata de una novela de un adolescente? Si es que Yo lo harían o por recomendaría, qué no lo harían. La idea es que tengan que tener como ejercicio, está justamente lo que yo les había señalado en la respuesta corta, que si es que ustedes consideran pertinente, ¿cierto?, el método que utiliza el ciego, ¿ya? Para poder a lo mejor dejarle una enseñanza a Lazarillo, o qué cosas ustedes consideran positivas o negativas. profe, ¿Sí? yo recomendaría la historia, el cuento, Antonia Inés Núñez, ¿por qué la recomendaría? porque encuentro que igual es divertida, porque además que encuentro que sí es efectivo el método que el ciego usa para enseñarle al lazarillo, aunque como que le ¿Ya? está enseñando a mentir, y eso estaría mal. Como la parte que nosotros leímos, que decía, le enseñaba a la mujer, le decía a la mujer que se iba a sentir mejor con unas hierbas que él le iba a dar, ¿Ya? pero en realidad no eran las hierbas las que la iban a hacer sentir mejor, sino que su propia fe de la mujer en las hierbas iba a hacer que ella estuviera mejor. Ya, ya. Ah, ya, ya. Oh, entiendo su respuesta. Es como enredado, pero sí lo puedo entender. De alguna forma es malo engañar a las personas, pero sí es bueno ayudarlas. Sí, Ah, ya, bien. José Falléndez, ¿usted recuerda el Lazarillo de Tormes? ¿Qué cosa usted considera que podría rescatarlo como un aspecto positivo? Ya que venimos tocando el tema esto de los valores o de establecer un análisis desde el punto de vista de lo valórico, ¿cierto? Que tienen las personas a partir del texto que leyeron. ya. No sé, que el ciego le enseñaba al lazarillo, a pesar de que era cuestionable el método, y según yo está bien por un lado, porque le iba enseñando a medida de experiencias, de cosas que iba pasando. Ya, Eso. ya. La práctica, lo práctico. Ya, ahora me gustaría saber, tengo una inquietud. ¿Qué tipo de literatura, eh, le- sí, qué tipo de literatura ustedes están acostumbrados, les gustaría leer? Para los que están, digamos, me imagino yo que tienen por costumbre quizás leer. ¿Qué tipos de temática ustedes leen? Más que el título, chiquillos, o más que la cantidad de hojas que tenga un libro, ¿qué tipo de temática ustedes normalmente leen? A eso me refiero, la temática, no que sea lo latoso de que a mí me gusta, por ejemplo, Pablo Neruda, ¿cierto? O la poesía, ¿ya? Donde puedo encontrar muchos temas de la vida, ¿ya? A eso me refiero, más que sea un autor o que sea chileno o latinoamericano. ¿Qué tipo de temática ustedes leen o les parecen atractivas? ¿Fantasía? ¿Puede usted decirlo, señorita Josefa? Ay, no sé. ¿Qué leo? Fantasía, o sea, aventuras, género. Aventuras. ¿Ya qué tipo de aventura usted lee? Ay, pucha, ¿por qué tanta pregunta? Me estresa. Em, Ay, no sé cómo explicarlo. ¿De qué se trató lo último que usted leyó?
era lo último que leí. El último libro nuevo que leí fue Bismont, no leo más de eso. Y era de un chico que se encontraba en un atrapasueños mágico y tenía que viajar como a otro mundo, un mundo de los sueños, a recuperar los sueños, que alguien los estaba robando. Y estaba perdiendo que los niños y personas perdieran como sus sueños, esperanzas, metas. Ah, pero qué bueno el libro. Mira, desde el punto de vista de los valores tiene que ver con la esperanza que tienen las personas, ¿cierto? Mira, sin ir más allá, aunque sea un diálogo, aunque pertenezcamos a un curso, segundo B, pero estamos teniendo casi una entrevista entre Antonia y Josefa, podemos sacar por lo menos algo productivo. Alguien manifiesta que además de leer en el colegio, lee otras cosas, que eso sirve mucho, ¿cierto? Que es muy bueno. Felicitaciones para Josefa. Y además, que no, más que el autor, ¿cierto? O la cantidad de hojas que tiene ese libro, o lo fome que puede ser, no sé, la vida del autor o lo poco conocido que es, vamos más allá que eso, y cada vez que nosotros leamos un texto, y cito nuevamente a Josefa, nos puso una temática súper interesante que tiene que ver con la esperanza, con los sueños y con las metas, ¿ya? De pronto, sería bastante bueno que nuestra próxima lectura la orientemos en ese sentido. Lo digo para que podamos también establecer, digamos, más que una clase informativa, ojalá poder conversar sobre lo que nosotros estamos realizando, ¿vale? Si bien es cierto, de pronto en una hora o en menos de una hora, porque nos demoramos en conectarnos, hay que pasar la lista, en eso me demoro un poco, pido las disculpas, espero hacerlo rápido, pero pido las disculpas si es que me demoro. Pero la idea es que este trabajo de poder leer, ¿cierto? Podamos orientarlo, ¿cierto?, en un sentido académico, pero tenemos que nosotros ser bastante responsables de que nuestra lectura, y lo que les mencionaba sobre la interpretación, el estudiante es el agente principal en esto, ¿ya? El estudiante es quien va a ser el que le va a dar vida a la lectura, ¿ya? Como digo nuevamente con la compañera Josefa, esta temática que ella nos menciona, ¿cierto? Es algo súper interesante, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, donde quizás lo único que existe a nivel continental, mundial o universal para al acontecer del ser humano, y los que no tienen el cuidado o la medicina cerca, solamente tener quizás un poco de esperanza y poder soñar en cumplir una meta, ¿cierto? A eso me refiero también con que tratar de mencionar algún tipo de temática dentro de las lecturas que nosotros podamos trabajar. También para poder tener este ejercicio dialógico, ¿cierto? En que podamos, digamos, a lo mejor debatir qué sería lo más recomendable, qué sería lo bueno, o por qué no me gusta la lectura, o por qué yo no la recomendaría, ¿ya? Esa siempre es una, digamos, una pregunta que se le hace cuando de pronto ustedes leen un libro, si es que lo recomiendan o no, y por qué lo recomendarían. Porque lo mismo pasa cuando usted ve una película. Si la va a recomendar, ¿por qué la recomienda? ¿Cuál sería lo bueno? ¿Qué sería lo bueno de este mensaje que usted tiene que recibir? ¿Ya? Chiquillos, solamente poner atención, ¿cierto?, a la información que nosotros vamos teniendo, trabajar siempre la comprensión lectora con las diferentes técnicas de pronto que nosotros le hemos señalado o le señalamos anteriormente en clase, que trabajen su vocabulario, que se abran, ojalá, a la lectura, como lo hace la compañera Josefa, de muy buena forma, ¿ya? Y si es que no tienen alguna duda o algo que manifestar, chiquillos, no les quito más tiempo, ¿ya? Atentos a la información, ¿cierto?, que puedan tener. Espero que tengan un bonito fin de semana, que descansen, que estén bien, chiquillos, cuídense mucho, se les quiere y nos vemos pronto. Que les vaya bonito, cuídense.
Usted igual, profe. Adiós. Vale, Chao, Cuídese, profe. cuídese. Adiós. Bye. Hasta- nos estamos viendo. Chao, profe, voy a recuperar la Patagonia. Recupérela. Ujú. Ujú. Mamá.